En primer lugar, muchas gracias por su asistencia. Creo que hoy es un buen día dentro de la sala bienvenida de los actos, la asistencia a los actos que se hacen en las ventas que la Comunidad de Madrid, el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad, pone generosamente a disposición de las peñas y asociaciones taurinas. Bueno, yo solamente, hoy es el primer día del ciclo. Como bien saben ustedes, se lo hemos dedicado por entero a la memoria de José Gómez Ortega, Gallito, en los carteles, Joselito en la vida real, en la prensa de la época. Y se lo hemos dedicado por un motivo muy sencillo, no tanto por un motivo necrológico de conmemorar, que vamos a conmemorar una muerte a manos de un toro, tiene poca conmemoración, pero sí para recordar su figura, una figura que fue importante y trascendente en la historia de los toros, en el devenir de la historia de los toros, también en la sociedad de su época, y que realmente es la persona en la que se condensa o se fija la imagen de la renovación de las corridas de toros, de las fiestas taurinas, que permite a la tauromaquia sobrevivir, o que prepara a la tauromaquia para sobrevivir durante los siguientes 100 años, que en esos estamos. No voy a hablar de la importancia, que la saben todos ustedes, y que el profesor Amorós pues la glosa en diferentes trabajos y en diferentes artículos con su gran calidad, tanto en su escritura como en su concepto. Y solamente hablar de tres cosas de Joselito que son fundamentales, solamente dejarlas así. Una, preparar el espectáculo para que sea un espectáculo que se pueda reproducir a hora fija. Dos, el crear o difundir o impulsar las plazas monumentales para ampliar la base social. Tres, dar importancia a los nuevos medios de comunicación, en especial el cinematógrafo, que salen en aquella época. Esas tres cosas creo que son muy importantes para el desarrollo de la fiesta de los toros. De su papel como persona, de sus variadas facetas taurinas y organizativas y sociales, es de lo que va a tratar este ciclo de conferencias que el Centro de Asuntos Taurinos, repito, con su generosidad para dejarnos el local y con su participación para inaugurar estas charlas, este ciclo de conferencias, este 63 ciclo de conferencias que organiza la Peña Taurina Lord de José Juan, va a inaugurarlo con unas palabras para todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y espero que puedan seguir y disfrutar de este ciclo de conferencias. Bueno, buenos días a todos. Como sabéis, soy Miguel Avellán, nuevo director gerente de Asuntos Taurinos. Para mí es un verdadero placer, primero, dar la bienvenida a los miembros de la Peña, los de José Juan, como bien ha dicho, celebráis vuestra 62ª edición. Es un placer enorme ver la salud de la que disfruta la tauromaquia y con ello el estado que presenta esta sala. Antonio, bienvenida. Celebramos, como bien sabéis, el centenario de la muerte del que fuera, a mi entender, uno de los toreros más prodigiosos que ha dado la tauromaquia de mitad del siglo XX en adelante, con además la importancia que tuvo su figura no solo a nivel taurino, sino a nivel social. Creemos que ha trascendido más allá de las barreras de lo puramente profesional y taurino, sino que ha sido espejo en el que la sociedad moderna y actual todavía sigue bebiendo de ese espejo.
A lo largo de estos sábados de febrero vamos a disfrutar de estas charlas con tertulios o tertulianos de la categoría de los que nos acompañan hoy. Como sabéis, el maestro don Luis Francisco Esplá, torero admirado y querido por toda la geografía, no solo nacional, sino además francesa y sudamericana. Es un placer, maestro, que vuelva usted a su casa. La verdad que estamos muy honrados de su presencia. Como no, de don Andrés Amorós. Que contar de don Andrés, la verdad que yo me atrevería a decir que el internet moderno, ¿no? Si tienes alguna consulta que hacer a nivel taurino, no hace falta crear ningún ordenador, puedes perfectamente preguntar a don Andrés, que seguramente lo resolverá en una velocidad mucho más rápida que la que nos producen los megas o el internet actual. Como digo, para mí es un placer de verdad inaugurar estas conferencias y estas tertulias, en las que espero que sean de vuestro agrado. A lo largo de esta feria de San Isidro, la Sala Bienvenida va a acoger una maravillosa exposición en homenaje y tributo, como digo, al torero de Gerbes, a la figura de Joselito. Va a ser una exposición inédita donde vais a encontrar material inédito, como pueda ser una de las fotografías en las que poco antes de morir se reunía con José Espeliu, que como sabéis es el arquitecto encargado de la maravillosa obra de la Plaza Toros de las Ventas, en la que revisa los planos y la construcción. Como sabéis todos, o me imagino que la gran mayoría, además de ser un grandioso torero, estaba muy vinculado a la hora de la confección y de la reconstrucción o construcción de las grandes monumentales, entre otras, por la que podéis visitar hoy, que es la Monumental de las Ventas. Yo tengo poco más que decir. Dicen que el que menos habla es el que menos se equivoca. Yo he venido hoy con la idea y con la intención de escuchar a los que saben, y no habrá, a mi entender, pocos que sepan más de la figura de Joselito como los tertulianos que tenemos hoy aquí. Espero que lo disfrutéis, que pongáis mucha atención y que sea este centenario de Joselito un gran año para todos los que amamos la profesión, para todos los que seguimos respetando a las figuras que han hecho importante, como digo, esta profesión. Así que poco más, os dejo y espero que disfrutéis. Muchas gracias. Bien, buenos días. Antes de nada, gracias por su asistencia. ¿Se oye bien? Un poquito más fuerte. Sí, está funcionando. Este parece que sí. Este sí. No me había dado. Bueno, pues muchas gracias. Lo siento, el éxito hace que estén ustedes de pie. No sé qué decirles. Si quieren sentarse por aquí en los bordes de esta grada, es lo único que podemos ofrecerles. Miren, unas pocas palabras para empezar. Desde mi punto de vista, este año 2020 en toda Europa se celebra el año Beethoven. En España se celebra el año de Pérez Galdós, claro. En Italia el año de Fellini. Y en España también, en el mundo taurino, el año de Gallito, de Joselito. Yo creo que hay que reivindicar simplemente con toda normalidad que forma parte de la cultura española a un nivel extraordinario, y que, por supuesto, estamos recordando, conmemorando una tragedia, pero también algo que significó el final de lo que se ha llamado la edad de oro del toreo, de la tauromaquia. Y, por supuesto, la figura de Gallito está por encima de toda discusión. Es absolutamente lógico y bueno y obligado que la peña, los de José y Juan, pues conmemorara este centenario. Y desde el principio pensamos que sería muy interesante hablar con un maestro, con un torero de hoy, para que nos contara su visión de Gallito. Y enseguida pensamos pues en el maestro Esplá, por varias razones. No solo por su maestría reconocida y tan querido en las ventas, también, perdonen, por su capacidad de reflexionar sobre la tauromaquia, que no todo el mundo tiene, de reflexionar y de expresarse con brillantez, y también porque creemos que sigue una línea
que es relativamente comparable, ahora hablaremos de eso. Yo me acuerdo siempre el inolvidable maestro Marcial Aranda, que te quería muchísimo, y me decía, es que yo tengo verdadera debilidad por Luis Francisco. Y, por ejemplo, se enfadaba mucho cuando tú empezaste a hacer eso de citar a recibir de tan lejos, porque es una locura, eso es un peligro muy grande. Marcial, por supuesto, lo que defendía era el toreo clásico, absolutamente, es decir, Joselito, es decir, Gallito, y Luis Francisco Esplá, pues podemos decir, ahora nos lo confirmará él, que encaja bien dentro de esa línea. Solo añadirle que en el terreno personal, pues yo también tengo una relación un poquito especial, se lo digo con toda sencillez, sin querer hablar de mí. Ya te lo he contado alguna vez, quizás lo recuerdas, que a lo largo de mi vida, pues algún torero ha tenido la amabilidad de brindarme un toro, ¿no? Pero yo creo que la vez que te hace más ilusión es la primera vez que te brindan un toro. Yo era muy niño y eso de recibir pues una montera y que no sabes qué hacer con ella, estás emocionadísimo. Eso fue tu señor padre, el que me brindó hace unos cuantos años, porque mi padre era de Alicante y bueno, teníamos una relación. Lo que vamos a hacer, si les parece, es sin ningún protocolo, sin nada, hablando, si me permites, con respeto, pero como dos amigos, yo te voy sacando temas y vamos comentando, vamos charlando. Antes de nada, la primera cosa, ¿tú te acuerdas quién fue el primero que te habló a ti de Gallito, de Joselito Gallo, en el comienzo de tu carrera? Buenos días, perdonen. Es un placer vernos tan arropados como estamos hoy. Además, ya era hora de que pusiesen en la gerencia a alguien que hable el lenguaje de los toreros, del espectáculo. Veremos los beneficios, los iremos viendo. Y veo sobre todo juventud, porque es que esto se nos está pasando el arroz. Andrés, se nos está pasando el arroz. A mí ya se me ha pasado. Y cuando vemos juventud, cabe anticipar que el futuro de los toros no está tan maltrecho como quieren hacernos decir. Bueno, y ahora de verano. ¿Cuándo me hablan a mí? Mira, mi padre era un hombre que hablaba muy poco de toros. Cuando me preguntan, ¿eso te lo enseñó tu padre? Mi padre me lo insinuaba simplemente. Y dentro de lo que aprendí con lo poco que aventuraba mi padre, pequeñas correcciones, me di cuenta con el tiempo que en la médula de todo aquello estaba la ciencia de Gallito. Era lo que los toreros que se llamaban completos tenían siempre a Gallito, a Joselito, como elemento de referencia. Yo la primera vez que pregunto quién es Gallito es a través de unas películas, porque lo que me cautiva como niño es la estética. De repente yo no tenía criterio taurino, no podía decir qué es lo que me gustaba en los toros, me fascinaba pues, todo. Y en blanco y negro, que esto todavía tiene más mérito. La alternativa de Joselito la vi yo en un documental de televisión. Lo que se conserva, que no es demasiado. Que no es demasiado, pero ese Rafael el Gallo en la calesa, diciendo, venga ya, vámonos ya, dejaros ya de fotos y de lío, venga, vamos ya para la plaza que ahí es donde está el lío. Todas esas cosas, como chaval, me fascinaron y yo entré en el mundo de Joselito no a través de esa querencia lógica que es el de la ciencia en la plaza de toros, sino a través de la imagen que me cautivó. Ese es el primer contacto. Fíjate, de esas películas me gusta comentar una cosa. A mí hay veces que hay gente que me dice, sí, pero ahí no se aprecia, no se valora lo que hace Joselito. Hombre, ojo, cuidado. Es que hay que saber leer. Hay que saber, pues, hay que saber leer, claro. Y hay que saber descifrar cómo era el toro, cómo eran las circunstancias, cómo se desenvolvía la línea. Parece que no te acuerdas un cambio que hace, que, sí. Bueno, es que eso el que entienda un poco usa las querencias, es maravilloso. Y yo lamento de Joselito que no haya viajado a México, porque México nos llevaba 20 años de adelanto en la ciencia de la cinematografía, ¿no? Claro. He visto películas de ¿cómo se llama?, de Rodolfo Gaona, Sí. y son una auténtica maravilla. La calidad
de las lentes. Ya están pasados a los fotogramas normales, no los fotogramas con los cuales hemos conocido a Joselito, que ahora pues los han tecnificado esto digitalmente, pero no deja de haber como pequeños saltos, ¿no? La definición de los trajes. El tema de los revelados y todo eso aquí era muy complicado, por eso es tan escueto todo lo que tenemos, era complicadísimo y se limitaban a hacer unas pequeñas tomas de lo que ellos creían que podía ser el culmen de la tarde, pero nada más. Sin embargo, en México se tiraban rollos. Y eso ha permitido que la cinematografía o los toreros mexicanos tengan ¿cómo te diría? Una filmoteca impresionante, ¿eh? Y eso lo pude ver en casa de un torero que tenía una filmoteca extraordinaria, que era Chucho Solórzano. Tenía una filmoteca increíble y ahí tenía todos estos en 16 milímetros y algunas en 36 y era una maravilla. Y es una pena de verdad que no hayamos podido disfrutar de Joselito en esa calidad. Pero te acuerdas que Belmonte una vez le dice, maestro, es que ahora la tauromaquia ha avanzado, ha mejorado, y dice, no, ha avanzado la fotografía, claro, es que ahora se fotografía mejor, ahora hay más calidad, pero de todos modos me gusta resaltar lo que dices, hay que saber leer, hay que saber entender las imágenes, claro. Mira, yo me acuerdo una vez que en un curso en el Escorial, ¿te acuerdas? Vino Luis Miguel, que sabes que era un buen amigo mío, ¿no? Y estuvimos ahí pues proyectando unas películas, todo lo que hay, de Joselito y de Belmonte, y bueno, al final, pues luego ya una tertulia en la terraza, así, era la caída de la tarde, noche ya, y en un momento dado, Luis Miguel, que la gente, que ya retiradísimo, que la gente creía que no le interesaba aquello, que ya estaba en otro mundo, me dice, mira, no hemos acabado de ver todo lo que has traído de vídeos. Vámonos tú y yo a seguir viendo a Gallito y Belmonte, porque eso es lo más importante. El que no quiera, que no venga. ¿A ti te gusta ver películas de toros? Sí, además, creo que cualquier aficionado se ha reiterado hasta la saciedad viendo las películas de Joselito. Y cada vez sacas una conclusión nueva. Si tú analizas, pero sobre todo es importante la mentalidad con la que vamos. No podemos ir con el concepto que tenemos de toreo moderno. El toreo aquel era un toreo épico, era un toreo de intuición, era un toreo donde se trataba de contener a un animal que era irreducible, imprevisible. Claro, ante ese material cambia totalmente el planteamiento y sobre todo el trance final, que era la estocada, a la cual se le daba mucha importancia y que con Belmonte y Joselito pierde ya autoridad, va evolucionando hacia otro sentido. Pero fíjate, has dicho una expresión también, creo que has dicho el torero completo, la lidia completa, el torero completo. Yo entiendo que Gallito lo que significa cuando decimos la lidia clásica es poder dominar a todos los toros y todas las suertes. ¿Eso también ha sido más o menos tu ideal o no? Sí, y bueno, pero ahora es fácil entender todo eso, el argumentar, hay una especie de relato en la plaza de toros y tú tienes que argumentar todo aquello y tiene que ser como una especie de diálogo que surge entre el toro y el torero a nivel técnico, a nivel estético, todo eso. Ahora es concebible y todos sabemos que es así. Pero cuando Joselito viene al toreo, el toreo era episódico, era como destartalado, se daban secuencias aisladas, tal, y creo que el gran mérito de Joselito, aparte de su saber y su intuición y todo aquello, es que empieza a decir que el toreo no puede ser una cosa sincrónica y una cosa ¿cómo diría? De pequeños golpes, aquí te cojo, aquí te mato, no, aquello tenía que tener una concatenación, un argumento, era como una especie de novela que había que ir creando, ¿no? Una obra de arte completa, de verdad. Exacto, darle sentido y argumentar todo el trazado de la vida. Y eso creo que para mí es fundamental y es Joselito quien lo consigue, porque el Guerra
lo inicia, pero todavía es muy episódico el toreo del Guerra, por lo que uno lee y por lo que uno... Y por supuesto ya si nos vamos a Galtijo y Frascuelo, entonces aquello sí que era totalmente épico, por aquí, por allá, hasta que conseguían que aquello se parase un momento y movía la espada, que era de lo que se trataba. Joselito inicia en ese, como Belmonte inicia el concepto del toreo en redondo, Joselito inicia el toreo lógico. Sí, claro. Él argumenta la lidia y la cimenta. Antes has empleado la palabra ciencia. Ciencias. Arte también, pero ciencia. Dice Corrochano, si no recuerdo mal, que con Gallito el toreo se acerca lo más posible a una ciencia exacta, que nunca llega a serlo, porque no puede ser, fundamentalmente porque está el toro, que descompone todo. Pero el acercarse a una ciencia, a unos preceptos, a unas reglas, a una sabiduría, a una técnica, en definitiva, ¿no es así? Sí, sobre todo, insisto, en vertebrar aquello. Claro. O sea, que no sea el toro el que impone y el torero tenga que ir solucionando donde al toro le apetezca, sino todo lo contrario. Él invierte todo aquello y consigue hacer que el toro se someta a sus dictámenes. Y te voy a torear en este terreno, y te voy a llevar a este otro. Y todo esto creo que Joselito además lo hace muy inteligible al público. Al espectador le hace entender las querencias de los toros, el porqué de su toreo. Y a mí me parece fantástico en ese sentido cuando alguien, y es algo que yo he intentado también siempre, hacer inteligible a través de mis evoluciones en la plaza, las evoluciones del toro también. La gente a la vez que yo iba toreando descubriese... Bueno, ese es el toreo, ¿no? Es que no es otra cosa. No lo sé, es lo que me enseñaron. Con más o menos estética, luego cada uno aporta la estética que puede. Pero en principio, antes de nada, hay que dominar un toro, hay que tener una serie de normas. Oye, y también de la gente que tú has conocido, sigamos, porque yo creo que eso también es curioso. Yo me acuerdo de los viejos aficionados que yo he conocido. Bueno, yo no he conocido a Ignacio Sánchez Mejías, pero lo he leído, claro. Para Ignacio, Gallito, Joselito era Dios, y se acabó. Pero para Marcial también, absolutamente. Mira, perdona que te corte ahora, has hablado de Ignacio Sánchez Mejía. Yo creo que la literatura con mayúsculas, tiene una deuda con Joselito. Sí. Joselito no fue elevado a la calidad no fue divinizado, porque lo que hace la literatura es al mito divinizarlo. No tuvo cantores, y no los tuvo no porque la literatura prescindiese de él, porque era un hombre absolutamente inmerso en su mundo y no le interesaba para nada todo lo que discurriese fuera de su mundo, del orbe taurino. No les citaba absolutamente nada que no tuviese dos pitones. Mira, pero creo que tiene la literatura, y este es el momento, la literatura con mayúsculas, de restablecer la figura de Joselito. Sí, mira, hay una expresión de Bergamín que yo creo que es muy acertada. Dice, es que hay toreros que tienen más percha literaria que otros. Entonces Belmonte tenía mucha más percha literaria que Joselito. Sí, le faltaba, yo creo que aristas exóticas a Joselito como ser humano, ¿no? Claro, es que además yo creo que la diferencia es muy clara. Vamos a ver, Belmonte, dicen todos los que lo conocieron que era un genio, que hubiera sido un genio lo que hubiera hecho, que para todo era un personaje extraordinario. Y en cambio, la gente que yo he conocido, que conoció a Joselito, que lo vio, te decía, bueno, es que Joselito era todo y solo el toro y el toreo, y nada más. Exacto. Es que Belmonte se quería ir a África, quería cazar leones, quería toda clase de Gallito fuera de la plaza. Bueno, sí, un amor contrariado, pero muy poco sabemos. Me decía Marcial, es que en agosto, cuando se torea tanto, en aquella época con los viajes, pues imagínense que una tarde toreaba, no sé, en Almería y al día siguiente en Bilbao, y tardaba 2 días. En medio paraba y decía, que me echen una vaca. O sea, que es que era una verdadera obsesión, monomanía. Cuando vuelve incluso de Lima, de torearse esas 10 corridas, pasa por Montevideo y aprovecha para matar un toro en Montevideo.
que sería medio cruzado el toro, Sí, un toro de esos criollos, pero aprovecha para matar un toro. Sí, no, pero donde yo iba con todo esto, al final de Joselito lo que tenemos es como un reflejo de lo que ha dicho Belmonte, de lo que ha dicho Ignacio Sánchez Mejía, de lo que ha dicho su propia familia, tanto Rafael como su sobrino Ortega. Es lo que podemos recoger del ser humano, no está en ningún sitio constatado. Yo llevo a esas conclusiones después de tanto leer y creo, fíjate Andrés, y a lo mejor pues, es una percepción mía, que a Joselito le daba mucho miedo salir de ese mundo, porque él era consciente que no dominaba fuera de ese mundo. La sociedad se le planteaba hostil. Creo que era una especie de complejo que no es de Joselito, es de muchos grandes profesionales, que se pertrechan en su profesión porque saben que fuera no son absolutamente nada, no tienen argumentos de Belmonte, esa desvergüenza de Belmonte para moverse en el mundo literario, de eso adolecía Joselito. Y prueba de ello es que cada vez que salía sufría desencantos, que el último desencanto fue terrible, enamorarse de la hija de un ganadero, y el padre Beta, esa relación, y se da cuenta Joselito que fuera de su cosmos, él no es absolutamente nada. Es el primer gran fracaso que tiene Joselito, y lo tiene precisamente allí donde él no domina en absoluto. El elemento, digamos, novelesco. Pero fíjate, yo lo cuento lo mismo de otra manera, me parece. A ver, es que yo creo que hay artistas que en arte no se puede decir quién es el mejor. Esto no es una carrera de obstáculos. Pero él lo decía. Bien, bueno, él lo decía. Como debe ser, claro. Debe ser. Decía Corrochano, es que en tauromaquia solo es humilde el que no puede ser otra cosa. Si no te lo crees, pues no tú eres un toro, claro. Pero volvamos a lo anterior. Es que hay... ¿Quién es el mejor músico? ¿Quién es el mejor pintor? ¿Quién es el mejor escritor? Bueno, es que no se puede decir, esto no es una clasificación. Y sin embargo, hay artistas que se identifican tan plenamente con su arte que es que representan simbólicamente ese arte. Por eso yo opino que, modestamente lo digo, que Gallito no es que fuera el mejor de los toreros, que lo era, es que era el toreo, como Velázquez es la pintura, como Bach es la música. Porque mira, ¿qué sabemos de Bach? Pues nada, prácticamente nada. Un señor que, bueno, que tuvo una serie de hijos, 2 mujeres y que tenía que... Y no sabes nada porque es la música y ya está. ¿Qué sabemos de Velázquez? Nada. Pero mira, y es la pintura. Andrés, juegan con ventaja. Sí. Porque ahí está su obra. Claro. Podemos seguir contrastando. El milagro de Joselito es que ni siquiera en la memoria de los que estamos aquí, porque no lo hemos visto. Nadie lo hemos visto. Es literatura, y además literatura taurina, que es lo que lamento, no ha salido de ahí. Y somos capaces nosotros, si nos preguntan, de haber visto a Joselito. Si me preguntan, yo he visto a Joselito, lo he visto torear. Sí. O sea, he llegado a crear una idealización tan definida de Joselito a través de todo lo que he leído y lo que me han contado y lo que he vivido con los grandes profesionales, que yo he visto, vamos, firmaría aquí que he visto torear a Joselito. Claro, fíjate, te cuento una anécdota. Hace años teníamos una tertulia aquí en esta casa, eso no, quizá no lo sabes, en el cuarto de electricistas, con Ángel Luis Bienvenida, con los Lozano, Llorente, una serie de toreros, ¿no? Bueno, nos reuníamos, traíamos una comida ahí, comíamos, y yo se lo cuento a veces a la gente, hablábamos de toros y siempre acabábamos hablando de Joselito y de Belmonte, a los que ninguno de nosotros había visto torear. Entonces, claro, la gente se asombra cuando dices eso, pero qué locos, están hablando de alguien que no has visto. Y yo decía, oye, un filósofo sigue discutiendo si Platón o Aristóteles, sin necesidad de haber tomado caña con ellos, o sigues discutiendo de los grandes, que son los referentes, los modelos. Pero también, fíjate, la idea que yo tengo es que, volvemos a lo de antes, todos los grandes aficionados que yo he conocido, o sea, Ignacio de lecturas, pero Marcial, Gregorio Corrochano, Alfredo Corrochano, Camará Padre,
que era, pero fíjate, Sí, curioso. el último amigo de José. Claro, pero que teóricamente Cámara Padre iba, en fin, con Manolete, que es otra línea, y que dijo Joselito que me lo ponga, y acaba con él. Pero claro, para él, el ídolo absolutamente, es decir, todos, Luis Miguel, por supuesto, no digamos, todos, yo conozco el padre de los Vázquez, mi abuelo, bueno, los aficionados eran, y los profesionales de Gallito. En cambio, los escritores, pintores, artistas, Pérez de Ayala, de Belmonte, claro, como es lógico, se reparte. Es que Belmonte además se regodeó digamos, en ese fango literario. Era listo. O sea, le gustaba y disfrutaba con aquello. Joselito era todo. Mientras todos se reunían en Liondor, los toreros que querían estar en el círculo literario estaban ahí, Joselito tenía su largo, que era como su oficina, ahí arreglaba todos los negocios. Cuando tenía un problema con Gaona, tal, no sé qué, vete a llamar a Gaona, vete a llamar al empresario de Madrid, venga, a Larbi. Y ahí él solucionaba todos los problemas en Larbi. Y lo solucionaba, y eran todos siempre problemas estrictamente relacionados con su mundo, con el mundo de todos. Nunca salió de ahí. Por eso digo que es lamentable que la literatura no le haya dedicado con el tiempo a Joselito. Hombre, el libro está acabado, pues claro, pero es que no ha habido. Hombre, hay Corrochano. Sí, aquí, pero sí. Corrochano hace referencias también, a pesar de que la literatura de Corrochano a mí me encanta. Claro, o sea, la pero tiene un libro que es historial, Introducción a la tauromaquia de Joselito. Pero lo sitúa, lo ubica siempre en su contexto. Sí. No sabemos mucho acerca del ser humano. No. Sin embargo, de Belmonte sabemos todo, Bueno. y lo sabemos de Sánchez Mejía. Pero también por Chávez Nogales. Claro. Bien. La diferencia, fíjate, Belmonte Literatura. inspira a un señor una biografía novelada. Gallito, en cambio, inspira a otro señor un tratado de tauromaquia. Con eso estamos definiendo. Cada uno valía para lo que valía. Vamos, servía de percha literaria para eso. Bueno, ¿y tú, la gente que has conocido, eran de Gallito o no eran de Gallito? El 99% sí. Cuando hubo una época que yo me dedicaba a preguntarle a mis banqueros, a todo el mundo, a la gente del toro, ¿tú de quién eres? ¿De José o de Juan? Y todos eran de José. Y tiene también una explicación posiblemente. Mira, Belmonte inicia el toreo moderno. Entonces, es una referencia que, digamos, se queda anticuada. Joselito es el último baluarte del torero clásico. Y el se queda aislado ahí, ¿no? Y es algo como que es, al final, una especie de dinosaurio, una escultura que ha quedado ahí y de la que no hay ya más que consecuencias, si tú quieres, relativas. Aprendemos las formas, pero no el espíritu de todo aquello. Belmonte, sin embargo, es la prolongación del toreo moderno, y claro, el toreo moderno, cuando tú ves atrás, ves al final de la cola a Belmonte, y ya no te parece tan excepcional. Sin embargo, Joselito sí, porque a partir de ahí no hubo nadie, también es cierto, que cambió el toreo, y sin el toro de Joselito no se podía formular ese toreo. O sea, todo favorece a Belmonte, el toreo. Incluso en los últimos años José se encarga de ir quitando corridas que él habitualmente mataba para favorecer la trayectoria de Belmonte. No por un tema de compañerismo, sino por un tema de lógica. Era una cabeza que decía, oye, yo necesito esta referencia siempre porque es lo que me da autoridad en el toreo. Y es magnífica en ese planteamiento, y luego hablaremos de esa esfera psíquica de Joselito, que me parece increíble cómo dominó en todo momento la escena. Todo. Para alguien que no supiera nada de esto, que no es de los que están aquí, por supuesto, dirá, pero ustedes, ¿por qué le dan tanta importancia a ese señor? ¿Qué cualidades tenía José, digamos, extraordinarias? La cabeza, la monomanía taurina, la concentración absoluta en su oficio y su arte. Era la suma de muchas virtudes excelentes. Joselito era la excelencia, por decirlo de alguna forma. Y hay algo que creo que también exuda las lecturas de él, a pesar de que son muy taurinas, y es la intención de dominar absolutamente todo. Pero cuidado, el Guerra dominó
toreo y se impuso para allanar, para buscar menos dificultades, para matar las corridas que él quería, para matarlas como él quería. Joselito no. Joselito busca en el toreo el convertirse, y él lo dice muchas veces, en defensor del espectáculo, en defensor del espectador. O sea, él quiere dominar para garantizarle al público y para garantizarle al toreo su expansión, su difusión, el abaratamiento de las plazas de toros. Solo puede ser posible sin detrimento de presupuesto, que siempre ha sido caro, solo puede ser posible incrementando el número de espectadores. Las monumentales. Y se obsesiona, es la primera obsesión de Joselito, las monumentales. Hoy tenemos las monumentales todas a Joselito, que impone ese concepto. Y lo impone dando ejemplo, construyendo en la primera plaza Monumental. a contrapelo de los maestrantes. Sí, la de Sevilla, claro. Que nace ya sentenciado, Claro. Cuestionando que aquello no estaban bien hechas las pruebas de carga, tal, no sé qué. Pero evidente es que muere Joselito y un año después se cierra la plaza de toros. Y 9 años después la derriba. ¿Por qué? Porque aquello era un atentado contra la economía de los maestrantes. Y obviamente había que demoler todo aquello. Y además lo vemos que todavía hay como, yo lo digo de verdad y te duele, como un resentimiento en los maestrantes hacia Joselito. Hoy es el año de Joselito. Se han hecho en todas las ferias en los carteles viene Joselito como referencia, como imagen. El único sitio donde Joselito no aparece en el cartel es en Sevilla. Y esto a mí me parece que es un escozor que todavía perdura en los maestrantes. Pues mira, el otro día le comentábamos eso a Javier Benjumea. ¿Ah, sí? Y claro, y decía, no, ya hemos hecho una cosa, se hizo, pero es que, a ver cómo lo digo en expresión coloquial. Sin hacer daño. En expresión, en fin. A mí me da lo mismo hacer daño. No, pues mira, a mí me gusta mucho Sevilla, creo que es, en fin, lo he demostrado 1000 veces, pero Sevilla tiene tela, y no es Madrid, y tiene sus complicaciones. La Pero Florencia muy complicada, española, muy rebuscada. pero la Florencia es de 400, bueno, claro, la de los envenenamientos y las muertes súbitas y todas estas y los cosas. Medicis también, Sí, pero sí. también Maquiavelo y Savonarola y de todo. Bueno, Y una voz en la plaza de la señoría que deshonra y asesina a uno sin necesidad de acero. pero volvamos a una cosa muy sencilla. Cuando Joselito propone, es el iniciador de las plazas monumentales, ¿por qué lo hace? Porque ve con toda claridad que esto ha sido siempre y debe seguir siendo una fiesta popular. Y no hago demagogia, una fiesta de todo el pueblo, que no puede ser un espectáculo caro para gente de un nivel económico alto, ¿no? Que ha de ser del pueblo. Y la única manera, claro, es hacer esas plazas. Claro, pero que se le ocurre eso a un torero. Es que hay que tener una cabeza Claro, muy... y convertirse, él estaba consciente de que quería ser benefactor, quería ser el mejor torero, palabras literales. Cuando Camará le dice, hombre, José, es que tú deberías de ponerte otros precios, y luego, oye, ir a esos pueblos a matar esas corridas para favorecer a empresarios. Por ejemplo, un ejemplo, en Yecla torea Joselito con 4.000 pesetas, unos meses antes de Talavera. 4.000 pesetas que no eran sus honorarios, y lo hace con un cartel también muy pobre. ¿Pero por qué? Porque tenía ese concepto de que había que ayudar y que el toreo tenía que llegar a todos los sitios. Una responsabilidad de figura, responsabilidad. Pero es que cada vez que un torero o cada vez que el sistema hace algo de esto, hay detrás algo escondido, ¿no? En el caso de Joselito está claro que toda esta pretensión iba desnuda de propósitos. Él solo quería esto, hacer popular el toreo, hacerlo universal, que llegase a todos lados, que todas las provincias y todos los pueblos pudiesen disfrutar de una plaza de toros, y quería dirigir absolutamente todo, esto a mí me parece fantástico, no para allanarse el camino, sino incluso muchas veces perjudicarse, porque él mataba las corridas que nadie quería matar. Esto demuestra que él no, en esa pretensión no estaba incluido el alivio. Y esto es maravilloso. Y yo lamento, fíjate, más que la pérdida del torero, la pérdida de la cabeza.
Sí, la cabeza extraordinaria. De Joselito, porque si Joselito hubiese sido empresario... Esa era la otra pregunta. ¿A dónde hubiera llegado José? Es que ese es el tema, con esa mentalidad, con esa autoridad que hubiese dejado ya establecida en el toreo. Cuando ese señor se hubiese encerrado en un despacho, creo que hubiese cambiado el destino completamente del toreo. O por lo menos las inercias que le hubiese dado hubiesen durado hasta finales del siglo pasado. Y no estaríamos como estamos ahora. La gestión de las plazas de toros, todas estas cosas, que no digo que sean buenas ni malas, pero estoy seguro que estaríamos contemplando el toreo de otra forma. Por eso me parece lamentable que en las escuelas taurinas solo se enseñen las formas de Joselito y no se hable de la esencia, de la ética. Esta era la ética joselitista. De eso no se habla en las escuelas taurinas. Y eso lo he descubierto yo leyendo. He ido rascando ahí, y de verdad podía hacer esto y no lo hacía. Pero te das cuenta que no, que va ayudando a toreros, a unos, a otros. No, hombre, cuando muere, llegaban a su casa montones de señoras, de familias a las que había estado favoreciendo sin que nadie lo supiese. Y claro, al acabarse aquella pequeña subvención que tenían las señoras, se presentan al su administrador y dicen: oiga, ¿qué le ha pasado a este señor? Que después este señor era Joselito, y por lo visto se llenó la casa, se iba llenando la casa de viudas y familias con calamidades que él había atendido durante toda su vida. Eso es responsabilidad, orgullo, cabeza. Yo debo hacer esto. Esa frase es simbólica, que me lo pongan. Sí. Sale uno nuevo, bueno, que me lo pongan. esa es otra de las cosas que, Andrés, se trasluce allí. Joselito era enemigo, y en algunas, esto cuando con Ignacio Sánchez Mejía también lo puedes percibir en algunas conversaciones, del Abono de Madrid. El torero que estaba en el Abono de Madrid era como el que hacía en estos momentos una temporada ya garantizada. Estar en el Abono de Madrid suponía dormirse en los laureles. Y Joselito no quería esa dinámica para el espectáculo, porque se había dado cuenta que había toreros que hacían un día el esfuerzo, o sonaba la flauta y cuajaban un toro y ya entraban en el Abono de Madrid, y el resto de la temporada consistía en quitarse toros del medio, ¿no? Él no quería eso, porque su teoría era el día a día. Llega de Barcelona, se encuentra con que ha habido aquí un triunfador, y cuando lee así el periódico dice al chofer: ¿vamos para casa? Y dice: no, a la empresa. Que me lo pongan. Y llega a la empresa y dice: a ver, ¿qué corrida tiene usted ahí? Pues tenemos una de Pablo Romero. Me vale, póngame el domingo que viene al que ha triunfado. Y normalmente acababa con él. Bueno, además, en este caso era un familiar suyo, y toda la familia le dice: oye, que Joselito, que este lo que quiere es acabar contigo, que no se te ocurra, ¿qué tal? Pero lo cierto es que puesto y para casa. Y el mismo Camará lo cuenta. Camará banderillaba al quiebro, tenía por lo visto muy bien cogido el store, y yo no se lo he oído a don José, pero se lo he oído a Pepe contar, y tenía el quiebro, vamos. Y dijo Joselito: que me lo pongan. Y le pegó 3 quiebros, y salió Camará ya pensando en ser apoderado. Has mencionado también la palabra, que no hemos hablado nada de ese aspecto, familia. Claro, es que resulta, no nos olvidemos, que Gallito nace en una familia taurina, claro, y que es, pienso yo, el gran genio que, dentro de lo que puede haber aprendido en esa familia, en ese ambiente, y su padre y el hermano y todo, y él es el genio. Pues como, en fin, en otros casos también podemos decirlo, y es fácil recordar. Y eso va unido también a ser un torero muy precoz. Es muy distinto los toreros, no digo que sea mejor o peor, no, esto cada uno es como es, pero Domingo Ortega es un torero que llega muy tarde a los toros, claro. Belmonte llega relativamente tarde. Gallito es que desde niño, que tenía 8 años, 10 años, le decía a mi madre: se me pasa el arroz,
Claro, Sí. claro, que es tremendo. Y con un cuchillo amenazó porque no lo dejaban. Si no me ponen, me mato. No, la alternativa era la alternativa. El hermano estaba dudando, Rafael sabía los problemas. Sí, los teléfonos, que se callen ya los teléfonos. ¡Coño! Sería la familia de José que está llamando. Era... Pero desde niño, mira, un señor que yo no conozco me mandó amablemente, dice, mire, busque en tal revista una referencia. Y él era la referencia de un periodista que iba a hacerle una entrevista a Rafael, a su casa, dice, y allí veo un niño de 4 años, que quiere jugar al toro con un becerrito. Y dice, pero que venga, de 4 años. Entonces es una, para bien, para mal, como ustedes quieran, el niño prodigio que no se queda en eso, en una precocidad absolutamente extraordinaria, una facilidad extraordinaria. Y la intuición. Hay cosas que son innatas, ¿no? Sí, claro. Entonces sabemos que el ser humano tiene una disposición cerebral para ciertas cosas. Hay quien tiene la intuición para los números, hay quien tiene la intuición espacial, hay quien tiene... Este hombre tenía la intuición para los animales. Para ver al toro. Para interpretar. O sea, el genio de Joselito es que iba siempre 3 jugadas por delante del toro. O sea, nunca lo sorprendía el toro. Y esto es algo totalmente intuitivo. Pero claro, toda esa intuición después hay que afinarla. Sí. Y en esa casa se encargaron de afinarla. No pudo hacerlo su padre porque muere cuando tiene 2 años. Pero por lo visto había un teórico que es fundamental en la vida de Joselito, que es su hermano Fernando. Fernando creo que era un teórico del toreo, vamos, de los que me gustaría a mí haber conocido incluso más que en ese sentido, incluso más que al propio José. Porque era un hombre que hablaba y expresaba y era capaz de crear imágenes muy productivas para el toreo. Cosa que ocurría con Marcial. Yo he compartido con muchos toreros, Iba a decir Marcial, pero Marcial tenía esa capacidad de crear imágenes de lo que él iba diciendo, y cuando hablabas de un torero y le preguntabas, era un hombre muy discreto, si no le gustaba era un torerito, y yo sabía que ahí ya no había que entrar más. Cuando me preguntaban, Marcial y fulano tal, era un torerito, había que derivar el asunto. Pero cuando entraba en profundidad, de verdad, eran unas imágenes muy transparentes de los toreros, y eso es difícil de... Porque tenía una inteligencia natural extraordinaria, pues no había estudiado nada, a los 7 años ya estaba matando toros. Pues algo de esto debía tener Fernando. Y era maravilloso este tío que fue el que prácticamente coció a Joselito, y era el único que le consentía rectificaciones. Ante el único que Joselito reconocía errores era ante su hermano Fernando. Sabes que con Marcial, cuando estábamos haciendo el libro, pues hablábamos de toreros y tal, bueno, muy bien, y ya por la tarde, y luego llegábamos por la noche y me llamaba, mira, lo que he dicho de ese torero, eso no lo pongas. Bueno, claro, porque, bueno, eso es otra cosa que no tiene que sacar, pero implacable en el juicio, sí, implacable, una lucidez. Fíjate, yo pienso que de los grandes toreros que yo he visto, gracias a Dios, unos ven pronto al toro y otros no. Porque yo he visto grandes toreros que les cuesta, que tardan un tiempo. Y claro, es una ventaja enorme esa rapidez para ver al toro. Mira, yo siempre he dicho que esto es un poco el concepto del toreo que a mí me inculcaron. Que hay toreros que se pasan la tarde preguntándole al toro. Y hay toreros que es el toro que le pregunta. ¿Por qué me llevas aquí? Pues usted por aquí. Esta es la diferencia, ¿no? El torero que es capaz de hacer que pregunte el toro es el torero intuitivo. Mientras que el otro va ahí rascando el pastel a ver qué le dice, cuénteme, y al final consiguen entenderse, ¿no? Pero también está bien que sea así, ¿no? Porque normalmente esos toreros que adolecen de esa intuición tienen virtudes que ya quisiera yo para mí. Bueno,
pero intuitivo y a la vez enciclopédico. Claro, porque es que la intuición también se cultiva. Mira, a mí me gusta... No, y sobre todo, se desarrolla. Perdona que él tuvo en Rafael el anaquel donde tenía expuesto ya prácticamente todo el toreo de capote. Rafael fue el gran inventor de un montón de suertes con el capote, las serpentinas, las revoleras, en fin, todo esto, y lo tuvo ahí dispuesto. Joselito no fue más que esto. Y luego tuvo otra cosa también a nivel familiar que a mí me parece muy importante. Mientras su padre vive, es una familia que no pasa penurias, alguien vive con desahogo. Pero cuando empieza a torear Rafael, tras 4 años más o menos buenos, entran 4 años de declive, además un poco sentenciado por Bombita, y pasan hambre en esa casa. Y él de niño vive esa situación de miseria en la casa, y además es consciente, porque no era tonto, con 6 meses debía ya saber de qué iba el asunto. Sabe que es Bombita quien está humillando y quien está causando los perjuicios económicos en su casa. Eso es muy importante para un torero porque genera un fondo, yo no diría de perversión, pero sí de reacción, De lucha. de lucha, te genera una capacidad de lucha y dices, oye, esto Es muy necesaria. Esto no es fácil. Y esto hay gente que viene pisando a los otros todo eso. Todo eso asimilado por un niño de entonces tendría 5 o 6 años, Joselito, pero ve las calamidades en su casa, y además eso nunca ya se lo perdonó a Bombita. Bombita fue el enemigo a derribar desde que Joselito se vistió de luces. No sé si te acuerdas, hay una anécdota que a mí siempre me gusta recordar, que cuenta don Gregorio Corrochano la primera vez que Joselito, que Gallito, acude a un tentadero, esa casa de Miura. Y Rafael ya es un torero importante, y entonces echan una vaca, un becerro, no sé, y Rafael pues está muy mal, porque lo lleva de cabeza, que es muy complicado. Y entonces el niño, que tiene unos 9, 10 años, le dice: Rafael, ¿por qué no lo toreas por la izquierda? Porque está toreando por la derecha. Y Rafael dice: ¿la izquierda? Baja tú si quieres. Entonces baja, lo coge por la izquierda y hace con la vaca lo que le da la gana. Y le preguntan: oye, ¿tú cómo sabías eso? Dice: bueno, es muy sencillo. Un niño de 10 años. Esta vaca se llama así. Llamándose así, es de tal familia. Esa familia es muy buena. No puede ser que salga tan mala esa familia. Por lo tanto, lo lógico es que esté toreado. ¿Toreado por quién? Por los furtivos. Los furtivos, ¿cómo torean? Más con la derecha que con la izquierda. Y tanto dijeron, con 10 años. O sea, hay una intuición, pero también un conocimiento enciclopédico de la fiesta, nacido de un Policar toda su vida. Además, como estructura y racionaliza todo aquello, ¿no? Y hay otra historia muy bonita en la plaza de Miura, cuando estando entre vaca y vaca, hablando ahí en el ruedo tranquilamente con el ganadero, se escapa una vaca. Del monte para arriba, el otro para arriba, tal, no sé qué, no sé cuánto, y Joselito se queda en la puerta en la boca del burladero, pero fuera. Y llega la vaca allí y lo huele y sale corriendo y dice: ¿pero cómo sabe? Dice: lo mismo. Dice: porque estas salen sueltas siempre. Y los dejó ahí a lo mejor maravillas. No, estas salen sueltas siempre. Y se quedó allí y se movió. O sea, esa intuición es lo que, sobre todo, hace un poquito. ¿Qué herencia ha dejado en los toreros? ¿Qué toreros podemos decir que son de la línea de Joselito? Bueno, Ignacio lo adoraba, Marcial lo adoraba. Creo que al final todos los toreros tienen un porcentaje de Joselito. Si atendemos a lo que hemos dicho antes, que es el primero que convierte la lidia en un guión perfectamente articulado, hoy lo hacemos todos. O particularmente algunos ponemos más interés en eso, que no haya espacios vacíos, que no sea secuencial, que todo tenga como una especie de vertebración. Un porqué. Un porqué. No se queden ahí lagunas sin y que no sea, me pongo bonito. Eso es.
Luego el tema de dominar, pues para algunos toreros ha sido esencial y el ponerse bonito ha sido lo de menos. En mi caso, para mí ha sido siempre prioritario el entender al animal, el dominarlo, y luego, oye, si podía, le pegaba para ser bueno, y si no, pues como se dice siempre, maricones. Pero era importante todo esto, y eso creo que define a los toreros en dos, por hacer una raya, el torero lógico y el torero mágico. Luego esos porcentajes se pueden ir aleando y se pueden ir mezclando, pero creo que el toreo siempre se ha dividido entre el toreo lógico, que es el de Joselito, y el toreo mágico, que es el que antepone siempre el arte, la personalidad del torero a las efusiones del toro, ¿no? Mientras que el otro siempre es el toro quien propone, y el torero va desgranando toda aquella propuesta del animal. En los otros hay una necesidad de imponerse, y si no pueden imponerse es cuando no están bien esos toreros. Claro. Pero fíjate, has acabado, llevamos ya casi una hora hablando de la lógica, el dominio. Empezaste hablando del arte, porque tú eres artista, claro, también, y pintor. Quiero decir que el dominar al toro también es un arte, también implica una estética. No es necesariamente algo aburrido, así, un oficio sin más, no, un respeto. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Más que nunca. Hoy más que nunca, ¿por qué? Porque creo que el torero ha ganado en estética, eso es evidentemente. De ahí muchas veces a mí me inquieta también, porque dentro de la estética que vamos concibiendo y a lo que apuntamos, cada vez estamos en un grado más de perfección. De estética, pero de dominio. Bueno, pero es que al final la estética a mí me preocupa, llevada a las últimas consecuencias, porque la perfección es sinónimo de aburrimiento. La perfección es a lo que tiende hoy la sociedad. Hoy estamos perfectamente socializados, o queremos estar socializados por la perfección. Sí, pero no hay riesgo porque no la conseguimos. O sea, lo que dice Woody Allen, somos pocos en esta región los que somos perfectos. No somos de A ver, el toro de la época del Joselito a hoy ha cambiado. Totalmente. Totalmente. No tiene nada que ver. Hoy hace falta menos dominio del toro que en la época del Joselito, ¿o no? El toro de hoy es más previsible. Es un toro que ha ganado en acometividad, acomete más que el de antes. Hoy no habrían caballos para picar un toro. Sinceramente, no habría caballos. Sin peto, necesitaríamos aquí, pues no lo sé, 200 o 300 caballos en una corrida. Porque como acomete, con la fijeza que lo hace el toro, con la insistencia, pues, una existencia bárbara al toro, por eso se ha depurado y tenemos un toro, yo diría valorado, porque todo esto... Más noble. Por supuesto, más noble, pues por eso es un toro que se puede anticipar el torero, es muy predecible el toro. Tiene menos animalidad. ¿Qué entendemos por animalidad? Pues todos esos argumentos que el toro ponía en juego en la plaza y que eran de esencia natural. Tenía más sentido de los terrenos, estaba menos depurado, tenía más sentido de los terrenos, se dosificaba, eso era algo que los toros hacían. Hoy pones un toro en el caballo y es capaz de matarse allí en el caballo, aquel toro no. Que él romaneaba un poco y salía de naja. ¿Qué quiere decir? Que era un animal sensato, un animal concebido por la naturaleza que tenía cierto grado de sensatez. Y esos argumentos que yo llamo animalidad son los que puestos en escena lo hacían complicado. Cuando él se veía dominado, buscaba otro terreno. Cuando en ese terreno tal, empezaba a enredar. Y él siempre tenía argumentos dispuestos, esa animalidad lo dotaba de una serie de mecanismos para cuestionar constantemente la técnica del torero. Hoy hacía falta más técnica y más dominio. Intuición y conocimiento de los terrenos, o sea... Y querencia, por supuesto, no matar un toro en la suerte que pedía no suponía como ahora cierta complicación, suponía la acogida. No banderillarlo en el sitio que correspondía, suponía la acogida. No esperarlo en el... Por eso vemos perfectamente colocado, y eso es otra de las cosas de Joselito, en las películas. Sí. Joselito está por donde le va a apretar al banderillero.
colocado, y hace así, pum, suelta un capote, y Rafael, pum, suelta un capote y lo corta. Está donde debe apretar a su hermano con la muleta, está allí Joselito. Quiero decir que todo este conocimiento que tenía iba más allá de lo que ocurría, sino que él sabía que los toros, esos son como la marea. Poco a poco iban llevando al torero a su terreno. Y él estaba ahí esperando porque sabía que al final el toro iba a llegar ahí. Y esa es la gran joya de Joselito. Y lo que decían de Blanquet, aquí en ese, que por ahí va a venir, métete ahí, que ahí te va a apretar. Exacto, todo esto solo lo puede concebir alguien como Joselito. Hoy... Claro, hablamos del toro, ¿eh? Ese era el toro, ese era el toro de antes. El de ahora es un toro muy predecible. Que permite otra cosa. Exacto, un toro que te pongan donde te pongan. Hoy estamos viendo constantemente el pase cambiado en el centro de una plaza de toros. Eso era antes una cosa de mérito superlativo. ¿Por qué? Porque había que saber, y además los veo pegar a contraquerencia muchas veces. Yo no he visto, y ustedes pueden repasar ahí en las películas, no hay ningún torero de los años 50 atrás que pegue un pase cambiado o espera un toro en los medios y lo haga de espaldas a chiqueros. Todos están cara a chiqueros, que es la querencia del toro donde no va a pegar. Pues todo eso, con el toro actual que ha perdido esa animalidad, ha ganado en otras cosas, fijeza, humillación, insistencia, recorrido. El recorrido que tiene hoy el toro humillando no lo ha tenido en la vida. La salud que tiene el toro hoy no la ha tenido en la vida. La fuerza que tiene el toro hoy no la ha tenido en la vida. Otra cosa es violencia, que los toros de aquella época tenían una violencia insubordinada. Bien, pero fuerza, el actual. Pero la lidia cambia porque, mira, yo veo ahora, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Sale el toro y ya muchos toreros de salida empiezan a pegarle pases maravillosos con los pies quietos. Eso antes no se podía hacer, porque es que el toro de antes no permitía eso, hacía falta recibirlo a una mano y darle la lidia, y después de una serie de cosas, ahora ya me estiro. Siempre los banderilleros. Claro. Salían siempre los banderilleros, Como es lógico. y lo paraban y soltaban una mano, y entonces el torero veía, porque era muy importante. Los toros no se colaban como se cuelan ahora, que se están metidos, no. Los toros cuando se colaban en aquella época se llevaban a un tío por delante. Y si no, que se lo pregunten al granero. Y además eran terribles. Volvemos al mismo, eran de una violencia descomunal. Hoy el toro, pues, permite muchas licencias, la verdad. Y permite también, afortunadamente, el toreo que estamos deseando todos los espectadores. Nos guste, ¿no? A unos les gustará, a otros no, pero lo cierto es que no concebimos en estos momentos una faena con enganchones, una faena sin muletazos, sin ligazón, no la concebimos. Todas esas cosas que hace, 50 años tenían licencia y vemos a los toreros de hace 40, 50 años, faenas que se han cortado orejas en Madrid, con enganchones, con idas y venidas y todo eso, pues es inconcebible. Y la depuración, pero claro, la perfección también es sinónimo de, muchas veces, de aburrimiento. A veces se pierde emoción. Toda. Falta emoción. El dominio también implica belleza, implica emoción. Ahora hay que entenderlo, sí. Claro, porque ponerse bonito cualquiera ve qué bonito es, porque entra por los ojos. Para valorar a un torero dominador hace falta, lo primero, entender un poco del toro, saber ver las dificultades. Ha cambiado mucho el público, el toro, la lidia. No admite, Andrés, no admite hoy, como te he dicho, enganchones, no admite una lidia sobre las piernas. Hoy, en contra de lo que digan, yo a veces cuando hablan la gente del toro, de las dificultades del toro, en Francia todavía se entiende eso. Son capaces de discernir cuando un torero tiene la obligación de meterse con un toro y matarlo. Y bueno, como los públicos no se quedan contentos, pero no molestan. Y esto es muy elocuente. Sin embargo, aquí, como no le pegues 20 muletazos a un toro, si viene
enganchar, seguidos, o sea, no vale de nada. Todo lo demás es difícil de... Habrá un pequeño sector que lo pueda encajar, pero el resto te quedas huérfano de todo. Mal síntoma. Sí. Eso no es la línea de Joselito. No, y por eso Joselito tiende, o el concepto de Joselito con este toro tendrá poco a poco que tenderá a esfumarse. Para ti personalmente, creo que lo has dicho ya, llevamos más de una hora, no quiero alargarme mucho más, pero saco la conclusión. Efectivamente, Gallito ha sido tu ídolo, y no solo, o no tanto por las formas, como por el concepto. Al principio era por la forma. Cuando he ido leyendo, he ido madurando, me hacían falta años también, y contrastar como la vida te hace leer las cosas de otra forma y te hace concebir, no sé, conceptos que con la juventud son... No los puedes... Necesitas experiencia para todo esto. Entonces fui cambiando y al final creo que la gran herencia de Joselito es su ética. Primero lo fue para mí el concepto, la forma, que es lo que yo de alguna forma intenté acercarme, pero solo acercarme, porque llegar a lo de Joselito es imposible, entre otras cosas porque tampoco existía ese toro, ¿no? Donde uno puede, no sé, practicar un toreo más cerca de... Ya estás en el toreo moderno y no puedes... De hecho hay muchas lances y muchas fórmulas que no son adaptables. Pase del bu, por ejemplo. Sí. ¿Cómo haces el pase del bu? Donde se necesita cadencia, donde se necesita... Hoy todo lo que no vaya al toro torear no es admisible, ¿no? Morante lo ha hecho. Sí, pero... Porque le dejan. Sí, pero no estéticamente no está justificado. El toreo tiene que estar en estos momentos siempre justificado estéticamente. Por supuesto, avalado con la importancia del toro, pero la justificación ha de ser estética. Y luego, como te digo, ya en estos últimos años, lo que me ha maravillado y por lo que uno lamenta mucho más la muerte de Joselito es porque no haya podido imperar su criterio en el toreo, porque estoy convencido de que estaríamos en otro... no estaría tan cuestionado el toreo seguramente. Si quieres lo último, y enlazo con esto, tú sabes que en literatura, que es lo mío, siempre se dice que Don Quijote y Sancho, a lo largo de su camino, Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza. Lógicamente, Gallito se iba belmontizando en alguna medida y Belmonte iba aprendiendo de Joselito. ¿A dónde hubiera llegado Gallito si no la mata un toro? Volviendo a Belmonte. Belmonte dice que aprendió de Joselito, que Joselito le fue allanando el camino. Y Joselito también fue insistiendo a través de Belmonte en la continuidad, en hacer el toreo ligado, ¿no? Y la estética. Y la estética. Joselito en los principios, así se reconoce en las crónicas, era un torero que se encorvaba mucho, andaba siempre muy... y luego se va estirando, y va un poco empapándose de la estética y del concepto incluso de Belmonte. Posiblemente, y esto es anticipar, esto es... Sí, jugar con la imaginación. Está claro que si ya en el ganado hizo él una selección para aproximar o facilitar a Belmonte su toreo, está claro que él ya empezaba o pensaba en ir incorporándose a esa nueva estética. Está claro, pero lamentablemente no lo vamos a poder contrastar nunca. Insisto, a mí me hubiese gustado ver a Joselito, empresario y propietario de las ventas de Madrid. A ti y a mí y a todos nosotros. Muchas gracias.
normalmente hay un turno de preguntas. Yo creo que ha sido una conversación lo suficientemente amplia, interesante, con conceptos bueno, muy novedosos en algunos de los casos, profundos siempre. Así que yo creo que vamos a dejarlo aquí. Solamente dos cosas. Uno, una referencia personal. Para mí, Luis Francisco Esplá está en el toreo de siempre. Yo me acerco, yo soy una vocación tardía al mundo de los toros, me acerco a los toros en el año 77, que es cuando él confirma su alternativa en Madrid. Empiezo, mi primer abono es en el 79. Estoy en la célebre corrida de Félix Camero del 81, si no me equivoco, y una vez acabada, digamos, su trayectoria de matador de toros, me le vuelvo a encontrar dándome argumentos para el mundo de los toros aquí. Creo que hoy ha sido ese gran día, ¿no? Que sigue demostrando, también para mí, que es una pieza fundamental en el toreo y desde luego en mi trayectoria como aficionado. Solamente si quiero dar la palabra a Miguel Avellán, si quiere de alguna manera comentar, matizar, aprovechar que le tenemos aquí. Nada, bueno, la verdad que ha sido un deleite para los sentidos, no solo el oído, sino la imaginación. Yo, escuchando tanto al maestro como a don Andrés, pues me volaba la imaginación y echaban falta el tener unos cuantos añitos más para haber tenido la oportunidad de leer tanto como ha leído el maestro y de conocer un poquito más en profundidad la vida del que considero fundamentalmente uno de los pilares sobre el que se ha sostenido la tauromaquia en la actualidad. Para mí, como digo, ha sido un verdadero deleite. Os animo a que, creo que ha dado en la clave el maestro, a que leáis, a que conozcáis en profundidad no solo a este genio de la tauromaquia como es José Víctor Gallo, sino a todos los que de una u otra manera han aportado su granito de arena o se han convertido en uno de los pilares fundamentales sobre los que la tauromaquia se conoce actualmente. Creo que han dado perfectamente en el clavo en la diserción de un torero tan genuino, tan genial, tan adelantado a su tiempo, tan hermético en sus conceptos. Bueno, hoy debemos mucho a la figura de Joselito, como muy bien se ha explicado aquí, porque él fue un innovador y estaba muy involucrado en que la perpetuidad de la tauromaquia se sostendría gracias a la construcción de las monumentales, entre otras la monumental de las Ventas, en el concepto que tenía de ordenar de una manera casi diría que perfecta el sentido de la lidia, ¿no? El por qué sale un toro a la plaza y el por qué de todo lo que se le acomete o se le hace, ¿no? Bueno, como digo, ha sido un verdadero deleite. Espero que lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo. A mí se me ha hecho corta. Yo estaba esperando las 2 horas y media que suele durar el festejo. Y digo, bueno, a lo mejor hacemos un impasse. A lo mejor hacemos un impasse, un cambio de tercio y seguimos disfrutando de escucharle. La verdad, maestro, que es un prodigio como lo ha sido y como lo es en su profesión. Los que hemos tenido la suerte, y yo así lo he tenido, de vestir de luces a su lado. Si fue en su momento hacerlo vestido de luces, ahora vestidos de corto, sentado en una mesa, la verdad que es un verdadero prodigio, una verdadera suerte la que podemos disfrutar de tenerle como tertuliano, de escuchar su sabiduría, sus conocimientos. Es de verdad que para los que habéis tenido la suerte hoy, de verdad, sentirlo como tal. Algún día podréis contar. Yo escuché a don Francisco Esplá, a don Luis hablar en esta plaza y hablar con esa genialidad, ¿no? Con ese conocimiento de cómo lo ha sido en la plaza, ¿no? Se decía, una de las verdades más absolutas que yo escuchando el toreo es que se torea como se es. Pues escucharle
lo hace de igual manera y con la igual maestría que lo hizo delante de los toros y delante de los micrófonos. Y de don Andrés, pues un poco más también, ¿no? Literatura viva, yo creo que una enciclopedia andante, una enciclopedia con patas. Así que todo lo que podamos disfrutar de ustedes, para mí y espero que para todos vosotros, lo hagáis de la misma manera que lo he hecho yo. Un poco más y os emplazo al sábado, que tendremos otra de las conferencias maravillosas de los de José y Juan, y espero que la sigamos disfrutando. Muchas gracias.